En esta parte del video trataré de demostrarles superficialmente la ley de Stefan-Boltzmann partiendo de la ley de radiación de Planck. También les demostraré que cumple con la ley del desplazamiento de Wien. Comencemos partiendo del experimento. Dentro de la cavidad tenemos la densidad de energía y la luz emitida es la radiancia. Planck halló que la densidad de energía va a ser igual a 8pi por la constante de Planck por la frecuencia al cubo sobre la velocidad de la luz al cubo, multiplicado por 1 sobre, y todo esto menos 1. Viéndolo de este modo, dedujo que la radiancia total en función de la frecuencia era proporcional a la densidad de energía. La radiancia total va a ser igual a esta densidad de energía, pero necesitamos una constante de proporcionalidad, que en este caso lo vamos a denominar con B mayúscula. Debemos partir encontrando esta constante para futuras demostraciones. Comenzamos integrando ambos lados desde 0 a infinito, ya que necesitamos la radiancia total y la densidad de energía total. Integramos de 0 a infinito la radiancia total en función de su frecuencia por un diferencial de frecuencia. Esto va a ser igual, la constante sale de la integral de 0 a infinito, la densidad total en función de la frecuencia por un diferencial de frecuencia. Entonces, esto es el resultado, ya lo conocemos, de la ley de Stefan-Boltzmann, que sería sigma por temperatura a la cuarta. Y esto va a ser igual a esa constante, la integral de la densidad de energía. Ya tenemos acá el resultado. Llegado a este punto, todo es más algebraico. Sacamos las constantes. Acá vamos a realizar un cambio de variable, donde x va a ser la constante de Planck por la frecuencia sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto es para hallar el diferencial de frecuencia y para poder colocar todo en función de x. Sacamos la derivada y esto va a ser igual y esto va a ser simplemente despejando, va a ser igual por un diferencial de frecuencia. Acá tendríamos lo que es el diferencial de la frecuencia y ahora despejaríamos la frecuencia de esta ecuación. Y acá tendríamos el valor
de la frecuencia en función de X. La frecuencia que va a ser igual X, constante de Boltzmann, sobre H. Todo esto está elevado al cubo sobre e a la X menos 1. El diferencial de frecuencia por un diferencial de X. Multiplicando este quedaría la cuarta. Sacamos nuestras constantes. Acá tendríamos una integral impropia que lo podemos resolver mediante cálculo complejo. Pero yo les dejo el resultado directamente. Despejando la constante nos quedaría sacando el factor común nos quedaría C cuartos. Más adelante en la demostración de la ley de Stefan-Boltzmann vamos a ver el valor de sigma que va a lograr que todo esto se simplifique. Al final nos va a quedar que la constante de proporcionalidad va a ser igual a C cuartos, lo que es lo mismo decir que la radiancia total es igual a esa constante de proporcionalidad por la densidad de energía. Continuando nos quedaría de esta forma. Simplemente ahora vamos a
reemplazar el valor de la densidad de energía en la radiancia y nos quedaría. Acá ponemos el valor de la densidad. Lo que nos da y esta sería la ley de radiación de Planck en función de la frecuencia. Ahora, si queremos la ley de radiación de Planck pero en función de su longitud de onda, tenemos que recordar que la frecuencia es igual a c sobre longitud de onda, donde c es la velocidad de la luz, y volver a la parte de las gráficas del experimento de la cavidad radiante. Y quisiéramos encontrar la radiancia en un área definida, en este caso de la frecuencia 1 a la frecuencia 2 y en este otro de la longitud de onda 1 a la longitud de onda 2. Nos quedaría entonces la integral de la frecuencia 1 hasta la frecuencia 2 de la radiancia total en función de la frecuencia por un diferencial de frecuencia. En este otro nos quedaría la integral de la longitud de onda 1 a la longitud de onda 2 de la radiancia total en función de la longitud de onda por un diferencial de longitud de onda. Sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y tenemos dos diferentes frecuencias, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. La velocidad de la luz es mucho más grande en comparación a la de la longitud de onda. Por eso el resultado, cuando realicemos esta división, nos dará un número que será más grande a la de la longitud de onda. De este modo nos queda que la frecuencia 1 es mayor a la longitud de onda y la frecuencia 2 es mayor a la longitud de onda 2. Debemos encontrar una igualdad entre ambas, pero estudiándolas de forma separada, ya que son inversamente proporcionales. En la opción 1 tendríamos que la longitud de onda 1 es menor a la longitud de onda 2, lo que es correcto. Pero para que esto sea posible, la frecuencia 1 debe ser mayor a la frecuencia 2. Veamos en esta parte. La longitud de onda 1 es menor a la longitud de onda 2 y el que divide al número más pequeño dará como resultado al número más grande. Por esa razón, la frecuencia 1 es mayor a la frecuencia 2. En la opción 2 tenemos que la frecuencia 1 es menor a la frecuencia 2. Para que la frecuencia 1 sea menor a la frecuencia 2, la longitud de onda 2 debe ser menor a la longitud de onda 1. Y es evidente que entre ambas es lo mismo pero de forma inversa. Entonces la integral desde la frecuencia 1 hasta la frecuencia 2 de la radiancia total en función de su frecuencia será igual a la inversa desde la longitud de onda 1 hasta la longitud de onda 2 de la radiancia total en función de la longitud de onda por un diferencial de longitud de onda. Simplificando las integrales, finalmente nos quedaría
que la radiancia total en función de su frecuencia por un diferencial de frecuencia va a ser igual a la inversa de la radiancia total en función de su longitud de onda por un diferencial de longitud de onda. Encontramos esta relación, esta igualdad entre las áreas bajo la curva de la gráfica. Lo que quiero decir con la integral inversa es simplemente que cambia la dirección de integración. Por ejemplo, en la opción 1, si colocamos una recta, nos dice que la longitud de onda 1 es menor a la longitud de onda 2 y que la frecuencia 2 es menor a la frecuencia 1. La dirección de integración desde la longitud 1 hasta la longitud de onda 2. Y del otro lado, esto sería igual desde la frecuencia 2 hasta la frecuencia 1. Si este signo negativo lo pasamos al otro lado, estamos cambiando su dirección de integración de 2 hasta 1. Efectivamente, la opción 1. En la opción 2 sucede lo mismo. Al colocar el signo negativo, cambiamos la dirección cumpliendo lo que es la opción 2. Con esto podemos entonces encontrar ahora la radiancia total en función de su longitud de onda. Y lo vamos a hacer simplemente desarrollando esta parte de la igualdad, la radiancia total en función de su frecuencia por un diferencial de frecuencia. Y vamos a llegar a este resultado. La radiancia total en función de su frecuencia la conocemos, que es la ley de radiación de Planck en función de su frecuencia. Esto sería la radiancia total en función de su frecuencia. Faltaría el diferencial de la frecuencia. Ahora lo que necesitamos hacer es colocar la frecuencia en función de la longitud de onda. Por eso vamos a realizar un cambio de variable. Sacaremos su derivada con respecto a la longitud de onda. Debemos despejar el diferencial de frecuencia. Simplemente vamos a reemplazar. La frecuencia tiene este valor. Y el diferencial de frecuencia sería esto.
Si colocamos corchetes, efectivamente lo que está acá adentro sería la radiancia total en función de su longitud de onda. Podemos escribirlo nuevamente como la radiancia total en función de su longitud de onda va a ser igual a la intensidad en función de su longitud de onda, y esto es igual a 2pi por la constante de Planck por la velocidad de la luz al cuadrado sobre longitud de onda a la quinta por 1 sobre la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda por la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto sería de la exponencial menos 1. Finalmente nos queda la ley de radiación de Planck en función de la longitud de onda. Un punto a aclarar es que la radiancia va a ser igual a la intensidad debido a que ambos tienen las mismas unidades de medida. Bueno, continuamos en el siguiente video.